Trabajo como guardia de seguridad en un edificio abandonado. Algo ahí dentro no quiere que me vaya. Llevo años trabajando en seguridad privada. A lo largo de este tiempo, he tenido turnos en fábricas, estacionamientos, bodegas y edificios vacíos. La mayoría de las veces, estos lugares están en completo silencio, oscuros y con ruidos extraños que uno aprende a ignorar. He escuchado historias de compañeros que juran haber visto sombras o haber sentido presencias en ciertos sitios, pero nunca había experimentado algo fuera de lo común. Siempre me consideré una persona escéptica, de esas que buscan explicaciones lógicas antes de dejarse llevar por el miedo. Sin embargo, lo que viví en este edificio hizo que empezara a dudar de todo. El trabajo parecía sencillo. Me contrataron para vigilar un edificio de oficinas que había sido abandonado hacía años. Antes, ahí funcionaba una empresa grande, pero terminó en quiebra y cerraron de la noche a la mañana. Dejaron todo tal como estaba, escritorios, computadoras viejas, documentos, sillas, incluso algunas cosas personales de los empleados. Lo raro era que, aunque el lugar estaba completamente vacío, la empresa dueña del terreno seguía pagando seguridad para que nadie entrara. Mi trabajo era simple, hacer rondas nocturnas, asegurarme de que todo estuviera en orden y reportarme cada cierto tiempo. No había cámaras en todas partes, solo en los accesos principales y en algunos pasillos. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana y estaba completamente solo. No me molestaba. La paga era buena, no tenía que lidiar con gente, solo revisar el edificio y esperar a que amaneciera. Al principio, incluso me gustaba la idea de trabajar en un sitio tranquilo, sin nadie que me molestara. No tenía que hablar con nadie, solo caminar, revisar que todo estuviera en su sitio y contar las horas hasta que terminara mi turno. Los primeros días fueron completamente normales. Lo único incómodo era el silencio absoluto y el eco de mis pasos en los pasillos. El edificio tenía varias plantas y un sótano, y aunque algunas zonas no tenían luz, con la linterna era suficiente. Algunas ventanas estaban mal cerradas y el viento hacía que se escucharan crujidos o golpes lejanos, pero nada que me pareciera fuera de lo común. Sin embargo, poco a poco empecé a notar cosas extrañas. La primera fue una silla en el tercer piso. Había una oficina grande con varios escritorios alineados. Siempre estaban en su sitio, pero una noche encontré una de las sillas en medio del pasillo. No recordaba haberla visto ahí antes, pero pensé que tal vez alguien la movió antes de que cerraran el edificio y yo simplemente no me había fijado. La empujé de vuelta a su lugar y seguí con mi ronda. A la noche siguiente, la silla estaba otra vez en el pasillo. Me quedé observándola durante un rato. Sabía perfectamente que la había regresado a su sitio la noche anterior. Para estar seguro, revisé el resto del piso y todo parecía estar en orden. Cerré la puerta con llave, por si acaso. Al final del turno, revisé las grabaciones de las cámaras, pero no mostraban nada extraño. Ningún movimiento, nada. Unos días después, empezaron los sonidos. Al principio eran leves, como crujidos en las paredes o el techo. Luego fueron pasos. No era el eco de mis propios pasos, porque lo seguía escuchando incluso cuando me quedaba quieto. Sonidos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la alfombra de las oficinas. Revisaba los pasillos y no había nadie. Luego vinieron los golpes. A veces escuchaba el sonido de un archivador deslizándose o una puerta cerrándose con suavidad. Cuando iba a revisar, todo estaba en su sitio. Me traté de convencer de que era mi imaginación, que después de varias noches seguidas en un edificio vacío, el cerebro empieza a jugarte trucos. Pero entonces pasó algo que no pude explicar. Cada noche, mi radio estaba colgado en mi cinturón. Lo usaba para reportarme con la central y no tenía conexión con nadie más. Una madrugada, justo cuando terminaba el turno, sonó de repente. No era una voz ni una señal de emergencia. Solo estática. Me lo llevé a la boca para responder, pero en ese momento, entre el ruido de la estática, escuché algo más. Era una respiración. Larga y profunda, como si alguien estuviera al otro lado, respirando directamente en el micrófono. Mi primer instinto fue pensar que era una interferencia.
Pero no tenía sentido, porque mi radio solo se comunicaba con la oficina de seguridad y el único que trabajaba ahí era el encargado del turno de día. Apagué el radio y lo guardé. Cuando salí del edificio esa mañana, sentí un alivio enorme, como si hubiera estado reteniendo la respiración durante toda la noche. Desde esa noche, empecé a sentir que no estaba solo. No eran solo los ruidos o los muebles fuera de lugar. Era una sensación constante de que alguien me observaba. Había momentos en los que sentía que si giraba rápido, alcanzaría a ver algo moverse. Pasaba frente a los espejos de algunas oficinas y me obligaba a no mirar, porque cada vez que lo hacía, tenía la impresión de que iba a haber algo detrás de mí. La última noche en la que trabajé ahí, todo se sintió diferente desde el principio. Había algo en el aire, como si el ambiente estuviera más denso. No sé cómo explicarlo, pero el silencio era más fuerte, como si el lugar estuviera completamente vacío y lleno al mismo tiempo. Subí al tercer piso y noté que el pasillo estaba más frío de lo normal. No era un cambio de temperatura común, era un frío que se sentía en los huesos. Seguí caminando hasta la oficina donde siempre se movían las sillas. La puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado la noche anterior. Me acerqué con la linterna encendida y vi que las sillas estaban apiladas en un rincón. No tenía sentido. Y entonces lo escuché. Un susurro, justo al lado mío. No entendí qué decía, pero fue suficiente para hacerme retroceder. En ese momento, todas las luces del piso se apagaron. Saqué la linterna y giré en círculos, tratando de encontrar una explicación. No vi nada. Pero entonces, un golpe seco sonó en la pared, como si algo hubiera chocado contra ella con fuerza. Venía de adentro de la oficina. Me congelé. Todo en mi cuerpo me decía que saliera de ahí. Retrocedí lentamente, y en ese momento, la puerta se cerró de golpe frente a mí. No me quedé a averiguar qué estaba pasando. Bajé corriendo las escaleras, llegué a la recepción y esperé ahí hasta que amaneció. Cuando mi turno terminó, llamé a mi supervisor y renuncié. No me importó la paga, ni dar explicaciones. Nunca volví a ese edificio. Nunca supe qué era lo que estaba ahí dentro. Solo sé que no quería que me fuera.